Bueno, vamos a ver si la gente virtual nos está escuchando y vamos a dar inicio a la charla. Se escucha Unas perfectamente. preguntas alusivas. Sí, dice que sí. Gracias. M Electricidad da la bienvenida a los asistentes presenciales y virtuales que acompañan este evento. En el marco de la responsabilidad social empresarial, M Electricidad presenta esta charla sensibilizada a la empresa por la problemática que afecta a toda la humanidad, como es la contaminación ambiental y el cambio climático. Un problema de todos que necesita el compromiso de cada uno desde donde sea. Es así que, sin más dilación, vamos a presentar a la ingeniera Carolina Valencia Donat, experta en eficiencia energética y luminotécnica. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver. Bien. Pregunta para la multitud. ¿A quién no le gustaría ver el cielo como lo ven ahora en la pantalla? Ese cielo es un cielo en un lugar donde hay cero contaminación lumínica. Pero bueno, no vamos a pretender tanto, pero por lo menos así, como lo tenemos acá, ¿sí? Un cielo límpido, un cielo donde yo pueda ver las estrellas. Hoy hemos perdido esa facultad en lo que es las ciudades. La polución lumínica o la contaminación lumínica nos está llevando puesto con el tema de no poder ver las estrellas. Y vamos a hacer con esto. Entonces, primero vamos a definir qué es la contaminación lumínica. Ya que sabemos que nos está llevando puesto, por lo menos sepamos qué es lo que nos está llevando puesto, ¿sí? Y es la luz que está dirigida a cualquier lado menos al lugar donde tiene que ir dirigida, que es donde yo quiero hacer la tarea. Especialmente la luz que está dirigida hacia el cielo. ¿Por qué? Porque esa luz va a rebotar por todas las partículas de smog que tiene la ciudad y va a terminar haciendo como un campo de fuerza que no me deja ver el cielo, que es lo que tenemos acá. Esto es lo que vemos nosotros en las ciudades. Entonces, nosotros estamos inmersos en eso y no vamos a poder ver el cielo. Pero hay buenas noticias, porque eso lo podemos arreglar. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Bueno, primero sabiendo por qué iluminamos, porque no es cuestión de decir, bueno, lo voy a arreglar, voy a apagar todas las luces. No. ¿Por qué estamos iluminando? ¿Por qué necesitamos iluminar? ¿Por qué tengo que prender la luz? Hay dos motivos muy básicos con los cuales uno trabaja para poder prender la luz. Uno es cumplir la tarea que me han dado. Caminar, conducir, ir de un lado a otro, ver el número de la puerta en la casa que quiero entrar, etc. Y el segundo es porque nos hace sentir seguros. La luz nos hace sentir seguros. Entonces uno, cuando va a caminar, prefiere caminar por lugares que esté iluminado a lugares que no esté iluminado. Entonces convengamos que el alumbrado público nos da esa facultad, la seguridad, ¿sí? Y como nosotros, nuestra vista trabaja por comparación, mientras más uniforme sea la iluminación que yo tenga en la calle, más seguro me voy a sentir porque va a haber menos lugares oscuros donde se pueda ocultar a alguien y donde yo no pueda saber qué hay, que eso es lo que me hace sentir inseguro, el no saber qué existe en las tinieblas. Entonces, yo voy a iluminar por esos dos motivos y la iluminación que necesito es más que nada una iluminación uniforme donde yo pueda hacer mi tarea y caminar con seguridad. Hay otro motivo por el cual iluminamos. E iluminamos para decorar, ¿sí? Entonces ahora vienen las fiestas y vamos a tener decoración navideña y eso significa que vamos a tener un montón de luz puesta en los distintos lugares, que esa luz va para cualquier lado. ¿Por qué? Porque son los foquitos de Navidad. Entonces, no tienen una dirección especial en donde ir, se reparte para todos lados. Para arriba, para abajo, para todos lados. Entonces, ese es nuestro
Segundo tema por el cual iluminamos. Vamos a decorar con luz. Bueno, pero si queremos cuidar nuestro ambiente, queremos cuidar nuestros cielos, tenemos que saber cómo tiene que ser la iluminación ideal que yo necesito para que ese cielo quede cuidado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a iluminar? Tiene que permitir hacer la tarea para la cual yo la puse. Porque esa es la razón principal por la que pongo luz. Porque si no, no la necesito poner. ¿Bien? Entonces, tiene que poder hacer cumplir la tarea. Tiene que minimizar el consumo de energía. Convengamos que estamos en un cambio climático y necesitamos ahorrar energía. Por lo tanto, la menor energía posible gastada en esa tarea que es iluminar. No debe contribuir a la polución lumínica. Por lo tanto, voy a tratar que esa polución lumínica no exista. ¿Qué significa? Que tengo que iluminar hacia el lugar donde necesito iluminar y no hacia el cielo o que se escape parte de la luz al cielo. No debe afectar a la salud de los seres humanos. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque la polución lumínica, lo vamos a ver un poquito más adelante, afecta mucho la salud de los seres humanos y también la salud del medio ambiente. No debe afectar la salud de la vida salvaje, porque estamos viendo que también va a afectar al medio ambiente, y tiene que permitirnos contemplar ese cielo nocturno lleno de estrellas, o por lo menos poder ver la mayor cantidad de estrellas. Esa sería nuestra iluminación ideal. Bueno, ahora la cuestión es cómo la logro, ¿sí? Y acá es donde vienen los tips para lograr esa iluminación ideal. La iluminación se basa en 4 pilares. Un pilar es la luminaria en sí, es decir, qué es lo que yo elijo para dar luz. La otra es el proyecto, es decir, cómo voy a dirigirle, cómo voy a hacer para que esa luz vaya al lugar que tiene que cumplir la tarea y que pueda tener el nivel de iluminación que necesita la persona que va a cumplir la tarea. Después viene el instalador. Es decir, que el instalador me siga el proyecto, que yo pongo el reflector mirando para allá y que el instalador no me lo ponga mirando para el otro lado, ¿sí? Entonces la instalación es muy importante, el instalador es una pieza clave. Y por último, y no menos importante, es el mantenimiento, porque el proyecto puede estar hermoso, el instalador lo puede haber hecho bárbaro, pero con el tiempo, si no hay mantenimiento, eso se vuelve caótico. El proyector termina iluminando cualquier cosa, la luminaria termina quizás sin luz, ¿sí? Porque se terminó apagando, no cumple la función, gasta energía al cohete porque no está poniendo la luz donde va la tarea, etc. Y eso es falta de mantenimiento. Entonces, estos 4 son los pilares importantísimos que yo necesito para hacer mi iluminación ideal. Empecemos con el primer pilar, la luminaria. La luminaria es muy importante porque tengo que saber elegir la luminaria. Bien, y tenemos 3 aspectos de la luminaria que tenemos que cumplir para obtener esa luminaria ideal que yo necesito para mi proyecto. Primero son los aspectos luminotécnicos, los eléctricos y los reglamentarios. Entonces empecemos a ver los aspectos luminotécnicos. Y para que todos conversemos el mismo idioma, y no es que es una clase técnica, pero por lo menos para que tengan una idea de qué se llama cada cosa en el lenguaje luminotécnico. Está primero el flujo luminoso, ¿sí? El flujo luminoso es la radiación electromagnética que emite la lámpara en la franja que puede ver mi ojo. Es decir, toda la luz que sale de la lámpara, en definitiva. ¿Cómo la mido? Con ese aparato que tengo ahí, que es una esfera grande donde yo pongo la lámpara y me dice qué flujo luminoso tiene mi lámpara. El segundo ítem que vamos a ver es la iluminancia. La iluminancia es el nivel de iluminación y por lo general las reglamentaciones y la gente y todo el mundo habla de niveles de iluminación. Estamos hablando de la iluminancia. ¿Sí? La iluminancia es el flujo luminoso de esa lámpara
cuánto recibe un metro cuadrado de superficie de ese flujo luminoso. Entonces, ahí tenemos la luminancia. Y hay algo muy importante. Y decrece con el cuadrado de la distancia. Es decir, que si a mí me dicen que mi lámpara a 1 metro tiene 100 lux, a 2 metros tiene 25 lux. ¿Bien? Porque decreció con el cuadrado de la distancia. Y así sucesivamente, es decir, que mientras más lejos está, menos cantidad de luz llega, por eso es que menos cantidad de luz tengo. Mientras más alta la lámpara, la misma potencia, cada vez voy a ver menos porque tengo menos cantidad de luz. Y por último tenemos la luminancia. Miren, una es iluminancia y la otra es luminancia. La luminancia está referida a lo que es el brillo, ¿sí?, de algo, de la lámpara o de alguna superficie. Está relacionada con el brillo. Y es la cantidad de flujo que llega a la superficie, que rebota en la superficie y termina en mi ojo. Se mide con un luminancímetro. ¿Bien? Entonces ya tenemos los tres nombres luminotécnicos más importantes con los cuales les van a poder hablar. El flujo, la iluminancia y la luminancia. Ahora que ya todos hablamos el mismo idioma, veamos qué aspectos importantes tiene que tener esa luminaria especial que yo tengo que comprar. Entonces, uno de los aspectos es el flujo del hemisferio superior o FHS. ¿Sí? Está definido por la CIE. La CIE es el Instituto Internacional de Iluminación. Entonces, ese flujo al hemisferio superior está catalogado en distintos niveles. Y tengo el nivel E1, E2, E3 y E4. ¿Qué me dice cada uno de los niveles? En el E1 me dice que el flujo que va a ir hacia el hemisferio superior va a ser menor o igual al 1% de todo lo que emite la lámpara. Es decir, 1% como máximo para arriba, 99% para abajo. En el nivel E2 es menor o igual al 5%. ¿Sí? 5% como máximo para arriba y el 95% para abajo. En el E3 es menor o igual a 15 y en el E4 es menor o igual a 25%. ¿Cuál es la mejor? Y bueno, lo que nosotros queremos para tener cielos oscuros es que cumpla E1, que la menor cantidad de flujo luminoso se ya vaya hacia el cielo, porque ¿qué quiero iluminar en el cielo? ¿Las estrellas? No, justamente quiero ver las estrellas. Entonces, este es el flujo del hemisferio superior, ¿sí?, que es la parte de la mitad de la lámpara hacia arriba. Eso es lo que tiene que ser como máximo un 1%. Entonces, esa es la idea de una luminaria que va tomando forma para decir, vamos a ver el cielo con todas sus estrellas. Por otra parte, me da una tablita donde me dice que el 1 está reservado para los lugares donde hay entornos oscuros, donde por lo general puede haber observatorios, que es obligatorio poner un nivel E1 en esos lugares, ¿sí? Un E2 para áreas de bajo brillo o áreas rurales, un E3 para áreas de brillo medio o áreas urbanas, y un E4 para lugares de centros comerciales. Esa tablita es la tablita que me fija los máximos niveles que puede tener una luminaria para esos lugares. Ahora, si yo quiero un cielo oscuro, por más que yo esté en un área de brillo medio o en un área de tipo rural, voy a tratar de poner una luminaria con categoría E1 para tener el menor cantidad de flujo hacia el cielo. Y recuerden que el flujo que no ilumina el lugar de la tarea es energía que se pierde. Es energía que se está poniendo en la luminaria y se va al vicio, ¿sí? Hace calentamiento global también. Entonces, nuestro primer término es que la luminaria trata de ser E1. Luego, tenemos la categorización, así como teníamos en la CIE, que es la europea, vamos a tener en la IESNA, que es la norteamericana. Parecido,
pero no igual. Pero si a ustedes le dicen, bueno, pero yo tengo la luminaria con estas categorías, por lo menos que sepamos de qué se trata. Entonces, ¿qué hace la IESMA? Divide al flujo de la luminaria en tres partes. El hemisferio superior, que es el celeste, el hemisferio anterior, ¿sí?, que es el cuarto que está en verde, y el posterior, que es el cuarto que está en marroncito o naranja, depende cómo lo vean ustedes en pantalla. Bien, ¿qué sería lo más importante entonces? No tener flujo en el hemisferio superior. Entonces acá la IESNA también hace sus categorías y nos dice que tenemos categoría U0, U1 y U2. Y me da la cantidad de lúmenes, ¿sí?, no en porcentaje, sino ya en valor absoluto, de cuántos lúmenes como máximo yo puedo tener en el hemisferio superior, dependiendo, ¿sí?, de si las zonas son más restringidas o menos restringidas. Y fíjense en que hay dos renglones. UH, que sería el hemisferio superior completo, la parte que va desde los 190 hasta los 190 del otro lado, y el UL, que es la pequeña partecita que forma los 10 primeros grados de la luminaria. ¿Cuál es mi luminaria ideal? La que tiene la menor cantidad de flujo hacia la parte de arriba. Entonces vamos a buscar alguna luminaria que esté en U0 o como máximo en U2. ¿Sí? Esa es la luminaria que nosotros deberíamos elegir. Entonces, cuando ustedes le den las opciones y le digan, ah, pero yo tengo IESNA, está catalogado por IESNA y no por CIE, bueno, busquen U0, U1, U2 como luminarias preferidas para comprar, para tener cielos más oscuros. Y luego también tiene las mismas categorías para lo que es el cuarto de atrás, está dividido en varios segmentos. Nosotros en Argentina aprovechamos esta parte de atrás para iluminar la vereda, por lo tanto la que más molesta en realidad es el B larga, B corta H, es decir, la parte vertical, lo que realmente deslumbra y puede llegar a entrar en la ventana del vecino. Es luz que se pierde, porque yo no tengo por qué iluminarlo al vecino en la ventana. Pobre vecino, al final termina con la luz intrusa dentro de su casa, ¿sí? O la BH, que es la parte del high, que está entre los 60 y los 80 grados, que iluminan el jardín del vecino. ¿Cuál es el que va a iluminar mi vereda? La que realmente no me molesta y no debería cortar. El BM, ¿sí?, y el BL, que serían desde 0 grados hasta 60. Ese es el flujo que va a iluminar mi vereda. Si yo tengo flujo de ese tipo, no me molesta porque yo sé que me va a iluminar la vereda, ¿sí? Ahora, los otros flujos sí me van a molestar y voy a tratar también de elegir en categoría B0, B1 o B2 para que la luminaria sea la mejor posible para lo que nosotros queremos, que son cielos oscuros. Y esto de acá, que es parte del flujo inferior, en realidad me está dando a mí el deslumbramiento. Eso que está en celeste es flujo que deslumbra a la persona que viene caminando. Tampoco lo necesito, porque no me ilumina, solamente deslumbra. Entonces ese tiene que ser también el menor posible, ¿sí? Hay que tratar de sacarlo el deslumbramiento. Bien, y aquí entramos en otra categoría, otro punto importante de cómo tiene que ser mi luminaria ideal. Mi luminaria ideal, dependiendo de la zona donde yo estoy, es importante que tenga una temperatura de color de la luminaria que sea amigable con el medio ambiente y amigable con la salud de las personas. Hay distintos estudios hechos, acá hay uno en el pizarrón, donde me da cómo molesta a los distintos animales
las longitudes de onda de distintos colores, ¿sí? Para tener una idea, cuáles son las que menos molestan a la fauna. Entonces, fijémonos en... A ver... No, ahí está. Entonces, ¿cuál es el tema? Fíjense los anfibios y reptiles. A los pobres les molestan todas las longitudes de onda, no importa si es amarillo, verde, azul, ultravioleta, infrarrojo, todas las pueden ver, todas las molestan, ¿sí? Son los pobres bichos. Los reptiles son los más afectados. Y veamos cuál es la longitud de onda que afecta menos cantidad de animales, que en este caso es el amarillo, que afecta a los peces de agua dulce y a los pobres anfibios. Entonces, ¿cuál sería el color que optaríamos para poner en un lugar donde es zona verde, donde yo tengo animales? Y bueno, tratemos de poner el que es amarillo o amarillento para que no moleste tanto a la fauna y a la flora. ¿Bien? Entonces, este es importante. Ahora, si nos fijamos en el resto de las frecuencias, miren que el UV, el violeta y el azul afectan a todos los animales en general. Entonces, las luminarias que tengan mucha componente en azul, yo sé que nos va a afectar a todos en general, no solamente a los anfibios, sino a todos, los crustáceos, los pájaros, mamíferos, los murciélagos, los insectos, todos quedan afectados, por lo que es azul, ultravioleta y violeta. Esa es la luz que hay que evitar. Pero yo como sé cuál es la luz que voy a comprar, ¿cómo la vamos a catalogar? Bueno, tienen suerte, muchachos, porque están estandarizadas. ¿Cómo se estandarizan las luminarias? El color de la luz se estandariza básicamente en 3 colores básicos. El blanco frío, el blanco neutro y el blanco cálido. ¿Sí? Esos son los 3 colores básicos que ya han quedado estandarizados. Entonces, donde el blanco cálido es un blanco que no es amarillo, pero que no tiene gran componente de azul. Si ustedes ven en este diagrama, van a ver que el blanco cálido está en el medio, ¿sí? El piquito del azul es muy chiquito. Y lo vamos a ver ahora en vivo y en directo. Este es un blanco cálido, ¿sí? Es un blanco bonito, tranquilo, que es un blanco que es amigable con el medio ambiente y amigable con nosotros también. Pues recordemos que usamos la luz cuando a la noche. Y a la noche, nosotros, seres humanos, estamos con la cuestión de que ya nos vamos a dormir. Entonces empieza todo un proceso que es para poder dormir y descansar. El blanco cálido no nos afecta tanto nuestro ciclo circadiano como el blanco frío. Ahora lo vamos a ver al blanco frío. Y como se dice en vivo y en directo, aquí estamos, está el blanco frío, ¿sí? Este blanco tiene una alta componente de azul. Este blanco, en realidad, es blanco neutro, si no me equivoco. Es así... 5.700. 5.700, es blanco frío. Acá lo tenemos a Guido, que nos ha hecho la atención. Él es de la firma IEP y nos ha traído las 2 luminarias para que podamos ver los distintos colores de blanco. Y veamos qué nos afecta más. Esta de 5.700, que tiene una alta componente de azul, ¿sí? Que si ustedes ven en la pantalla, lo tenemos en el gráfico a mano izquierda, tiene un pico en el azul. ¿Qué pasa con ese pico en el azul? Hay varios estudios donde nos dicen que nuestro reloj circadiano se está sincronizando por la luz. Pero no solamente es la luz en el color azul. ¿Por qué el color azul? Porque es el color que tiene el sol al mediodía. Es el blanco frío.
El sol al mediodía es blanco frío. Entonces, ahí está sincronizando nuestro reloj circadiano. Entonces, imagínense ustedes de noche, yo tengo todo en blanco frío, mi ojo lo está tomando y me sincroniza como si yo estuviera al mediodía. ¿Qué pasó con mi melatonina y con mis ganas de ir a dormir y con el tema del sueño? Hay una cronodisrupción, es decir, se nos va el sueño porque el blanco frío, todo lo que es los azules, nos interrumpe esa secreción de melatonina. Entonces, ¿es malo para la salud? Sí. Cuando yo tengo que tener un ciclo de sueño y de descanso, es muy malo para la salud. Y dicen, bueno, entonces, ¿para qué lo venden? Bueno, se vende porque hay lugares donde sí se puede poner. Por ejemplo, si yo tengo un galpón y yo sé que van a trabajar de día, no le voy a poner blanco cálido, le puedo poner blanco frío, total van a trabajar de día. Van a quedar con el reloj circadiano puesto de día. ¿Sí? Entonces, en un galpón o en algún lugar donde yo necesito que la persona interrumpa su estado de sueño para que trabaje de otra manera, como puede ser un horario nocturno, por ejemplo. Ese es el color también de las luminarias de los hospitales también. Sí. Entonces, en los lugares donde yo necesito que se interrumpa el sueño, es decir, que el operario o que la persona que está trabajando esté más atenta, le tengo que poner un blanco frío. ¿Para qué? Para interrumpirle la secreción de melatonina. ¿Bien? Ese es el tema. Vamos a poner las dos juntas para que vean la diferencia que hay entre una y otra. ¿Ven? Entonces, tenemos la blanco cálido y la blanco frío. Las dos tienen una muy buena reproducción de color. ¿Por qué? Porque las dos luminarias tienen todo el espectro electromagnético, por lo tanto puede reproducir todos los colores. ¿Bien? Entonces, como reproductoras de color son muy buenas, tanto el blanco cálido como el blanco frío. Si yo tengo que elegir qué voy a poner, hay que ver qué lugar, vamos a tratar de elegir el blanco cálido si tengo que ser amigable con el medio ambiente. Y no espantar ni a los anfibios, ni a los mamíferos, ni a los murciélagos. Recuerden que cuando los murciélagos se van, no se comen las polillas. Y proliferan las polillas. Y vamos a tener plaga. O prolifera el mosquito. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener? Plaga. Entonces, hay que tratar de poner en los lugares donde hay árboles, donde hay espacios verdes, blanco cálido. Bueno, ese es el segundo tema con la temperatura de color de la luminaria ideal que estoy viendo, cómo voy a poder cuidar mis cielos oscuros. Por último, era para comentarles, hay un blanco que se está empezando a probar en distintas ciudades, especialmente en Europa, que tienen un grave problema de contaminación lumínica, que es el blanco ámbar, que es un blanco tirando a los 2700 Kelvin. Si yo les digo 2700 es el color de la luz de sodio de alta presión que tenemos en la calle. Ese es 2700. ¿Sí? El blanco cálido es 3000 y el blanco neutro es 4000 y el blanco frío es de 5000 para arriba. Así están estandarizados. Y les voy a mostrar, gracias. Perdón, por eso. Bueno, aquí tienen el blanco LED ámbar de 2000, ¿sí? Es un amarillento, pero no deja de ser una reproducción de color completa. ¿Por qué? Porque tiene todas las longitudes de onda. Entonces yo puedo ver el color como corresponde, cosa que no ocurre con el sodio de la calle, porque el sodio de la calle no tiene todas las longitudes de onda. El LED sí. Entonces yo con el LED, por más que sea amarillento, yo puedo ver todos los colores. ¿Bien? Este es el de 2000, tenemos este de 2200, este es de 2700,
Este es más parecido al blanco cálido. Este es el que está estandarizado, que es el de 3000, ¿sí? 3500, este se aproxima a un blanco neutro, este ya no hay. Ya como que viene desapareciendo. Y este es el de 4000, que es el blanco neutro, que es el que está recomendado para oficinas. Esta luz tiene el color de la luz del sol a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde. Entonces uno está muy activo. Es una luz que a uno lo activa para trabajar, sin ser tan molesto o tan dañino como puede ser el blanco frío. ¿Bien? Siguiendo entonces con los aspectos luminotécnicos que tiene que tener mi luminaria ideal, mi luminaria ideal, ¿qué más tiene que tener? Un buen rendimiento lumínico, porque no queremos tener desperdicio de energía. Es decir, que toda la energía que entre se convierta en luz. Esa es la idea. Entonces, mientras más alto sea el rendimiento, este número puede llegar a ser 100, 170, 200, 210, ¿sí? Mientras más alto sea el número, es mucho mejor. ¿En qué orden andan los LED en este momento? Por supuesto, la mayoría están arriba de 100 lúmenes por vatio y hay luminarias de 170 lúmenes por vatio. Han superado los 120 lúmenes por vatio que tenía el sodio. Cuando se cambiaron todas las luces a sodio, era porque el sodio era el que mejor rendimiento tenía. Y estábamos en 120 lúmenes por vatio. Estos están alcanzando los 170 lúmenes por vatio. ¿Sí? Entonces la idea es de que toda la potencia de la red se convierta en flujo luminoso. Y también porque tenemos, como son aparatos electrónicos, tienen un equipo auxiliar, que aunque uno no lo vea, ahí está. Este equipo tiene en la parte de acá adentro un equipo que es el equipo auxiliar que ayuda a que esa luminaria funcione. Entonces, y eso también gasta energía. Ahora, ¿qué hay que tratar? De que gaste la menos energía posible. Entonces, este se llama rendimiento eléctrico, que todo lo que yo consumo de la red y me está cobrando la tarifa de energía, se convierta realmente en luz. Que sea muy poquita la energía que consuma este equipo auxiliar. Y ahí ya tendríamos nuestra luminaria ideal con respecto a lo que es la potencia. Es un aspecto muy técnico y la verdad que me disculpo por ello, pero que es necesario. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a instalar a la luminaria en mi casa, yo necesito que la red eléctrica de mi casa funcione correctamente. Y yo mientras más le cargo cosas que distorsionan la onda de la red, peor voy a tener la instalación eléctrica de mi casa y puedo llegar a tener fallos, cortes de energía, etc. Entonces, cuando elija una luminaria, las luminarias chiquitas de hasta 60 vatios no tanto, pero luminarias más grandes sí, voy a tratar de elegir que el THD sea menor de 20%. Es decir, que esta distorsión que hay, esto trata de seguir la onda que entra en mi casa. Entonces, esta es la onda que tiene la luminaria, la sigue más o menos. Esa tiene una distorsión muy pequeña. En cambio, esta es una onda de mi luminaria sin filtro de armónica. Entonces, fíjense qué diferente que es esta onda, que es la onda de tensión que yo tengo en mi casa, con la onda que me va a devolver por el neutro mi luminaria. ¿Sí? Recuerden que entra y sale la corriente. Entonces, tratemos de que el THD, que es más técnico, sea menor al 20%. ¿Bien? Y ese es un dato, esos son los aspectos eléctricos. Perdón. Otro aspecto eléctrico, porque también es importante para no tener mucho consumo y que mi instalación eléctrica en mi casa sea eficiente, es que el factor de potencia de mi luminaria sea alto, es decir, arriba de 0,9. La empresa de electricidad me multa, me pide plata si yo tengo
un factor de potencia menor a 0,85. Y yo no voy a querer pagar multa. Entonces voy a tratar de que ese factor de potencia sea mayor que 0,9. ¿Pero qué es el factor de potencia? El factor de potencia, ustedes asimílenlo para no entrar en cuestión técnica, a un vaso de cerveza. ¿Sí? La cerveza en sí es lo que yo estoy pagando y lo que yo quiero pagar de mi energía. Pero por la cuestión de que si mi luminaria tiene un factor de potencia muy bajo, voy a tener mucha espuma. Mientras más bajo el factor de potencia, más espuma me van a dar. ¿Yo quiero espuma? No, yo quiero cerveza. Entonces, lo importante es que mi factor de potencia sea alto para que esta cantidad de espuma sea muy poquitita. ¿Sí? Ese es un tema técnico, pero que es importante en el momento de elegir la luminaria para poder hacer mi proyecto. Y por último, dentro de mis luminarias, hay un aspecto que es muy reglamentario y que además nos asegura que mi luminaria ha pasado por ciertas pruebas y que me va a dar una seguridad eléctrica, que no me va a electrocutar sino más, que está aprobada, etcétera, que son los sellos de seguridad eléctrica que pone el IRAM. Entonces, hay que pedir que todas las luminarias que yo tenga que poner en mi casa tengan los sellos de seguridad eléctrica. Se pide este sello para todo artefacto que sea con tensiones de menos de 1000 voltios en corriente alterna. Recuerden que nosotros tenemos 220, ¿sí? Es decir, que todas las luminarias de la casa entran dentro de esta reglamentación. Y si yo tengo corriente continua, 1500 voltios. La mayoría de nuestras lámparas son en corriente alterna, 220, entonces entrarían en primera categoría, tienen que tener el sello. ¿Sí? Así que eso también es importante porque a nosotros nos da la seguridad de que esa luminaria tiene cierta calidad y que no voy a tener problemas en el momento de hacer las conexiones. Bien, entonces hagamos un resumen de cómo tiene que ser mi luminaria. Vamos recién en el primer punto. Mi luminaria tiene que ser con el FHS, el factor de hemisferio superior para arriba, que esté entre E1 y E2, y si hablamos de la norma IESNA, que esté en el BUC 0 o BUC 1, que la temperatura de color sea blanco cálido, si ustedes ven en la cajita, tiene que decir blanco cálido o 3000 Kelvin, que el rendimiento lumínico sea muy bueno, es decir, por lo menos arriba de 100 lúmenes por vatio, que mi rendimiento eléctrico sea también bueno, por lo menos arriba de 0,8, es decir, que solo el 20% se quede ahí en el equipo auxiliar y en todos los otros aparatejos, que el 80% sea energía que va a mi lámpara, que el THD, que sería la distorsión, sea menor del 20%, que el factor de potencia sea mayor a 0,9 y que tenga los sellos de seguridad eléctrica. Ese resumen, esa es mi luminaria ideal. Así la tengo que pedir. Ahora vamos a mi segundo punto, la segunda pata de mi iluminación. La parte del proyecto. El proyecto tiene dos requisitos. Uno es el requisito de diseño y el otro es el presupuesto, es decir, todo cuesta. Lamentablemente todo cuesta, así que hay que tenerlo en cuenta. Dentro de los requisitos de diseño hay reglamentaciones, recomendaciones, etcétera, que me van a dar el nivel de iluminación que yo necesito para hacer cierta tarea. Supongamos que estoy en la calle, que estoy en una calle residencial. ¿Qué me dice la recomendación y la reglamentación de Argentina? Me dice de que yo tengo que tener en promedio 10 lux en el piso, ¿bien? Para que yo pueda cumplir esa tarea. Con una cierta uniformidad para que no haya blancos oscuros muy grandes. Si no, yo tengo blanco oscuro, es como un cebreado, ¿sí? No se ve bien, eso produce muchos accidentes.
la gente en el oscuro no termina de acomodar el ojo y puede llegar a tener algún problema con algún pozo o algo, entonces necesita una cierta uniformidad. 10 lux, calles residenciales, recuerden ese valor. Si yo estoy dentro de mi casa y tengo que leer, entonces, ¿qué me dice la recomendación? Ponga 500 lux sobre el plano de trabajo. Miren la diferencia, 10 lux afuera, 500 lux para poder leer. Es decir, que aquel que quiere hacer la tarea con la luz de la calle no puede, porque como máximo en una avenida tengo 40 lux, ¿sí? Entonces, y me están recomendando 500 para tener sobre mi escritorio. Entonces, hay que ver las recomendaciones, qué es lo que nos dice la reglamentación o la recomendación para tener una idea de cuál es el nivel que yo tengo que respetar para que la persona pueda hacer la tarea para la cual estoy iluminando. Ahora, ¿cuál es lo segundo importante? Y no sobreiluminemos. Si a mí me dicen que con 10 lux puedo cumplir la tarea, es que ya lo han probado, ¿sí? Y no le pongamos 300 lux, porque estamos sobreiluminando. Además, sí, es como una competencia. Yo pongo más luz acá, el otro también quiere más luz. Dice, no, ¿por qué el vecino tiene más luz allá en aquella casa? Yo quiero tener más luz y le ponen más luz acá. Ah, no, pero el otro tiene más luz, entonces más luz. Y así tenemos una ciudad sobreiluminada y con mucha polución lumínica. Y es lo que no queremos. Entonces, si nos dicen 10 lux, respetemos los 10 lux, pongamos mucha más uniformidad, que eso es lo más importante, porque el ojo trabaja por comparación. No es que yo voy a ir por la calle y decía, a ver, ah, no, yo acá tengo 11 lux, no, allá tengo 20, no, allá tengo 30. No, no, imposible. El ojo trabaja por comparación. Yo puedo saber dónde está más iluminado y dónde menos, pero no qué nivel tengo. Entonces, si ustedes en algún momento han estado en un descampado a la luz de la luna, como hay una gran uniformidad, uno ve perfectamente. Y es un lux. Un lux te da la luz de la luna. Solo un lux. Y uno puede ver bien, ¿por qué? Porque el ojo se acomodó y porque es uniforme la iluminación. Entonces, mientras más uniforme sea la iluminación, mejor iluminada se ve la calle, mejor iluminado se ve el patio, mejor iluminado se ve el jardín. ¿Por qué? Porque tengo iluminación más pareja, ¿sí? Y me da más seguridad, porque ¿cuál es el tema de la seguridad nuestra? Cuando encontramos lugares oscuros donde pensamos que se puede esconder a alguien y no vemos qué es lo que hay. Entonces, menos cantidad de luz y mucha más uniformidad. Y siempre respetando las recomendaciones que hay, porque por reglamentación no se puede poner menos, pero por conciencia ecológica no se debería poner más, porque la reglamentación a mí me da un mínimo, pero la mayoría de las reglamentaciones no me da un techo, ¿sí? Entonces, empecemos a pensar de manera ecológica de que cumplamos la tarea, pero no sobreiluminemos. Después tenemos los requisitos estéticos y emocionales, ¿sí? Que nos dicen cómo nos gustaría que esté iluminado. Y esto ya es a gusto del cliente. Entonces ahí ya empezamos a pensar, bueno, sí, yo quiero tener más iluminado una parte, la otra no, pero respetemos los niveles y no sobreiluminemos en las cuestiones de los requisitos. Y por último teníamos el presupuesto. Todo lo bueno cuesta. Eso es lamentable, pero es así. Todo lo bueno cuesta. Y lo barato sale caro, decía mi abuela, y tiene razón. Lo barato sale caro. Entonces, si uno compra una luminaria barata, es probable que el THD sea mayor de 20 y después tengo que estar reforzando los neutros porque tengo mucha corriente de neutro, que no tenga bien el flujo al hemisferio superior, que termine con flujo escapándose para arriba, que tenga un bajo factor de potencia y después la empresa prestadora de servicio me esté cobrando una multa. Entonces, hay que ver qué es lo que uno compra, si ya tenemos las características de la luminaria, y el precio, que el precio condiga con las exigencias que nosotros tenemos.
Cuando ustedes vean algo muy barato, desconfíen, porque cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces hay que ver costos y beneficios en el presupuesto. Bueno, entramos entonces en nuestra tercer pata, que es la instalación. En la instalación tenemos dos aspectos, ¿sí? La reglamentaria y las buenas prácticas. Hay algunas cosas que son sí o sí reglamentarias, y una es comprar el material normalizado. Todo tiene sello, todo tiene norma, todo ha sido pasado por algún tipo de protocolo o ensayo. Y eso a ustedes les garantiza que están comprando algo de calidad, ¿bien? Que no se les va a fundir, que no se les va a incendiar, que no los va a electrocutar. Entonces exijan que tenga cada uno de los elementos que ustedes compran el sello o la norma correspondiente. Y por otro lado, tenemos una reglamentación eléctrica que me dice, depende de dónde usted va a poner la luminaria, tiene que tener un grado de estanqueidad contra el agua y contra el polvo de determinado nivel, ¿sí? El IP que ustedes van a ver en las luminarias es el grado de protección que tiene la luminaria. El primer número corresponde al polvo, que va de 0 a 6. Y el segundo número corresponde al agua, que va del 0 al 8. Entonces, por ejemplo, una luminaria IP55 significa que no le va a entrar polvo hasta determinado tamaño, porque el 5 está muy próximo al 6, si el 6 es estanco, no le entra nada de polvo, ¿bien? El 5 está ahí, está bien cerradito y va a tener mucho tiempo sin polvo la luminaria. Y el otro 5 es el agua, es decir, que si yo le paso la manguera en forma aleatoria, no voy a tener problema. Que le puede caer lluvia, tampoco va a tener problema, ¿bien? Si yo quiero que esté dentro del agua, entonces ya tengo que decir que el segundo número ya sea un 8, que es el máximo, que es para luminarias que están sumergidas todo el tiempo. Entonces que no le entre el agua. Recuerden que ese número va del 0 al 8, que es el segundo número. El primer número va del 0 al 6. El 6 es el máximo, es el más estanco, que no le entra nada. Estas luminarias que ustedes ven acá, que son luminarias de calle, son IP56, ¿sí? Es decir, que tienen un alto nivel de estanqueidad. No le va a entrar polvo, no le va a entrar agua. La pueden agarrar con una hidrogrúa desde abajo para limpiarla y no le va a agarrar, porque tiene como 6 el segundo número. Bueno, esto que tenemos acá en pantalla me dice qué estanqueidad tiene que tener la luminaria dependiendo de dónde la voy a ubicar. Por ejemplo, si yo lo voy a ubicar en una farola, por arriba de los 2,50 m, puedo elegir un IP44. Pero si está por debajo de los 2,50 m, tiene que ser un IP55. Los 2,50 m es porque yo no voy a poder alcanzarla con la mano. A eso se refiere, ¿sí? Por eso tiene ese tope de altura. Esta yo la puedo llegar a alcanzar con la mano, entonces tiene que ser más estable. Si yo la tengo que poner en la pileta, es un IP68. Es decir, 6 de polvo, que no le entre nada de polvo, 8 en agua, que directamente la pueda sumergir. Bueno, esto está dentro del reglamento eléctrico y eso lo tiene que conocer el proyectista, por supuesto, porque no le va a decir a ustedes, sí, yo quiero poner la luz en mi patio y lo van a hacer comprar un IP20. Un IP20 es para el interior, donde no hay agua, no hay polvo. ¿Bien? Entonces, esto es importante en el momento de hacer el proyecto. ¿Dónde le voy a poner la luminaria? ¿Qué IP tiene que tener? Bien. Y ahora vamos a las buenas prácticas. Compré la luminaria buenísima, con el IP que corresponde, con los sellos que corresponden, con todas las características técnicas espectaculares. Viene el instalador y me pone el reflector, ¿sí? Mirando a la pared, pero mucho más allá. Entonces, mucho flujo se escapa por arriba de la pared y me ilumina el cielo. A eso llamamos buenas prácticas. Hay que saber dirigir la luminaria donde uno necesita que vaya la luz.
Entonces, si yo tengo reflectores para iluminar una fachada, lo mejor que puedo hacer es iluminar de arriba para abajo. Ahora, si no tengo la suerte de poder iluminar de arriba para abajo, porque no tengo un poste, porque no tengo un lugar donde ponerla la luminaria, y tengo que iluminar de abajo hacia arriba, tengo que ser muy prolijo con la parte geométrica de mi iluminación para que no se me escape ese flujo por arriba de la fachada que yo quiero iluminar. Y si tengo un reflector para iluminar el patio o una canchita de fútbol o algo, entonces también lo mejor es poner el reflector en un ángulo de 70 grados con la vertical como máximo. Si es menos, mejor todavía, porque eso significa que realmente estoy iluminando hacia abajo, que no se me va a ir el flujo hacia arriba. Este tipo de lámparas que eran los globitos de las plazas no van más. Hay que sacar, son antiecológicas, son gastadoras de energía, se nos van los cielos oscuros, pésimos. ¿Por qué? Porque terminan iluminando hacia arriba y en muchos casos, como en esto, que tengo acá la lámpara, no iluminan donde yo realmente necesito que ilumine, que es el piso, ¿sí? Y termino con una persona oscura y un entorno iluminado que ilumina los árboles. El pobre pajarito se la pasa toda la noche con la luz en el ojo. Y esta otra luminaria también tiene el problema, a pesar de que la luminaria, la lámpara ahora está hacia abajo, pero tiene una gran cantidad de flujo que me va hacia arriba y está iluminando el árbol, el pájaro, el murciélago, cualquier animalito que yo tenga dando vuelta, termina afectado por la luz, además de contribuir a la polución lumínica y que no me va a dejar ver las estrellas. Bien, estamos entonces en nuestra segunda pata. Entonces, resumamos un poco qué es lo que vamos a tratar de lograr con esto, que es la iluminación para los cielos. Primero, lo más importante, iluminemos donde realmente tenemos que iluminar. En el lugar que queremos que quede iluminado, porque yo tengo que cumplir una tarea, si no, ¿para qué ilumino? Tengo que caminar por un sendero, iluminemos el sendero, no iluminemos los otros. Segundo, fíjense el color de temperatura que vamos a poner, que sea un blanco cálido o blanco ámbar cuando ya se importen los blancos ámbar. Después veamos la intensidad, es decir, qué nivel de iluminación voy a tener. Pongamos el mínimo necesario. No nos pasemos del mínimo necesario que me dice la norma para que pueda transitar. Las personas necesitan tantos lux, ¿sí? Con esta regularidad. Cumplamos la normativa. Y por último, apaguemos la luz cuando no la necesitemos. Ay, por Dios. Entonces, si no la necesitamos, supongamos que la tenemos en el patio, ¿para qué quiero tener la luz prendida todo el tiempo en el patio? La apagamos o le ponemos un detector de presencia, cuestión que pasa alguien, ¡plum!, se prende la luz, ¿sí? Y lo espantamos por lo menos a la persona. Entonces le pongamos un tiempo en el cual esa luminaria va a estar prendida. Y así vamos ahorrando energía y vamos viendo los cielos oscuros. Y llegamos a nuestra última pata de mi iluminación ideal, el mantenimiento. Y en el mantenimiento, ¿qué nos pasa? Y ustedes seguramente han ido a los supermercados y han visto el primer día el supermercado estaba fantástico, todo bien puestito, y después a medida que va pasando el tiempo tienen una luz blanca, una amarillenta, la otra en color blanquecina y así. Empiezan a aparecer como si fuesen dientes que se van cayendo, ¿sí? Luminarias apagadas de distintos colores, distintas temperaturas de color. ¿Y eso por qué? Porque el que ha hecho el proyecto, que es el que encargado de esto, no ha hecho un manual de mantenimiento. Y yo no estoy hablando de un manual de 20 hojas, estoy hablando de un manual de una hoja donde le diga al propietario, mira, te he puesto esta luminaria y tenés que comprar para reponer la lámpara, una lámpara de tal modelo, de tal color, de tal potencia, con tal característica. Entonces, cuando vos tenés que ir a reemplazar la luminaria, te vas con el papelito y le decís al que está en el mostrador, yo quiero esto.
El Señor te lo da y vos cuando te tengas que subir con la luminaria hasta la parte de arriba, porque hay que poner una escalera, vos ya te subís con el foquito en la mano, con lo que tiene que ir para reemplazar el foco que está arriba. Pues si no, ¿qué pasa? Si no tengo esa hojita, mísera hojita, donde me dicen qué luminaria tengo que comprar, ¿qué tengo que hacer? Poner un andamio en algunos casos, ir hasta arriba, sacar la luminaria, volver a bajar, irme al negocio, decirle yo quiero esta, volver a poner el andamio, volver a subir, ponerla, etc. ¿Qué hace la gente? Mire, dice, y aquí debe ir tal cosa. Se va, compra, vuelve, sube, cambia, y cuando se prende dice, ay, no era. Claro, porque nadie le dijo Me iluminan. qué tenía que comprar. Entonces, es importantísimo cuando uno hace un proyecto de iluminación, o por lo menos, quizás no es que haga un proyecto, uno ha dicho, bueno, he comprado mi lamparita para mi patio, dejar anotado qué es lo que hay que comprar para reemplazarla el día que esa lámpara ya no se prenda más. ¿Bien? Primero eso, reemplazar la luminaria. Verificar los ángulos de orientación de la luminaria, porque sucede que a medida que va pasando el tiempo, la rosca se aflojó, el proyector empezó a caer y a iluminar cualquier cosa, o al revés, el proyector que estaba en el piso, que estaba así, empezó a declinar y empezó a iluminar el cielo, o vino el tipo con la bordeadora, no lo vio y dijo, uy, la acabo de correr, bueno, lo arreglemos un poquito y lo pone. Entonces, eso termina haciendo que el proyecto, que era fantástico, que iluminaba y que te resaltaba una estatua o lo que sea, ya no esté como estaba antes. Entonces hay que verificar los ángulos de orientación de la luminaria por lo menos una vez cada 6 meses, una vez cada año, ajustarle la rosca, ¿sí? Al proyector y hacerle la limpieza. Entonces cuando me subí para ajustarle la rosca, me voy con un trapito, lo limpio y de esa manera verifico que esté orientado hacia donde corresponde y ya lo tengo hecho el mantenimiento. ¿Bien? Entonces es importantísimo el tema del mantenimiento. Entonces ya tenemos nuestro proyecto ideal. Resumamos nuestro proyecto ideal para iluminaciones en exteriores. Iluminar únicamente con los niveles requeridos, no sobreiluminar. Iluminar los lugares necesarios. Tengo que caminar por el sendero, iluminemos el sendero. Iluminar en los momentos necesarios. Es decir, no solamente en el lugar, sino en el momento. No hay nadie, no va a caminar nadie, lo apago o le pongo un detector para que vea. No iluminar al cielo. Es importantísimo porque yo necesito poder ver las estrellas. Evitar la iluminación exterior decorativa. Ahora que se viene la fiesta, todo el mundo va a decorar, ¿sí? Si es que pueden decorar debajo del alero, mejor. ¿Para qué? Para que esa luz no se escape al cielo. O si tienen que poner esos foquitos que son como los focos de antes, pongan una caperuza, es decir, una tapita arriba que contenga esa cantidad de flujo para que no vaya hacia el cielo, ¿sí? Entonces tratemos de no iluminar el cielo y utilizar luminarias que cuiden el medio ambiente. Acabamos de ver cómo es nuestra luminaria ideal para cuidar el medio ambiente. Bueno, ¿y por casa cómo andamos? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque yo estoy ahora, les acabo de decir, esto es buenísimo para iluminar para afuera. Pero ¿y qué pasó con la casa? Yo necesito 500 lux para leer. Eso significa que yo necesito una gran cantidad de luz, ¿sí? Para poder tener. Y fíjense en esta imagen es muy bonita, ganó un premio en Dark Sky, que es una de las asociaciones que nos están promocionando, y es la iluminación de esta casita. Fíjense cómo tengo el halo de luz alrededor de la casa. ¿Puedo ver el cielo? Sí, el cielo se ve fantástico, tengo la Vía Láctea ahí.
pero porque no es una ciudad, es una sola casita. Pero ¿qué pasó con esa casita? Me está iluminando todo un entorno, porque recordemos que acá lo único que está es esa casa. Y dentro de la casa yo sí necesito una cierta cantidad de luz para leer, para preparar la comida, para comer, etc. Yo no voy a poner una velita, ¿sí? Yo no voy a prender las luces. Entonces, ¿cuál es la solución para no tener ese problema? Las persianas. Cuando llega la noche, cierren las cortinas, bajen las persianas, pónganle algo a la ventana para que no emita luz hacia afuera. Esa es la idea para poder cuidar nuestros cielos oscuros, para que no haya contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque la luz que escapa de esta ventana va a ir, va a arrebatar en la pared del frente, la pared del frente va a difuminar, ¿sí? Y parte de ese flujo se va a ir para arriba. Entonces hay que tratar de que la menor cantidad de flujo lumínico se escape por mis ventanas. ¿Puede iluminar? Sí, pero que no se escape, seguido. ¿Cuánto es capaz de viajar la luz en ese sentido? Bueno, en realidad disminuye la luz con el cuadrado de la distancia, ¿sí? Entonces, cada vez voy a tener menos cantidad. Pero ¿cuál es el tema? Si uno pone un poquito, el otro pone un poquito, el otro pone un poquito, el otro... terminamos como estamos en las ciudades, con una cosa cubierta que no nos deja ver las estrellas, porque cada uno ha contribuido con su granito de arena para hacer polución lumínica. Ahora estamos aprendiendo para contribuir con nuestro granito de arena para poder bajar esa contaminación lumínica y poder ver el cielo. Que esa es la idea, poder ver el cielo, que las noches nuestras nos den también estrellas en las ciudades. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan prestado atención y que estén presentes, tanto los que están acá en forma presencial como ustedes que están atrás de la cámara y que están viendo esta presentación. Esta foto es muy linda, esto es el Salar de Uyuni. No hay polución lumínica, muy a lo lejos se ven las ciudades y es muy lindo poder ver el cielo completo. Bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna consulta, estoy dispuesta para que ustedes pregunten. Bueno, gracias. ¿No? Bueno, acá entonces creo que... Pero seguramente hay muchas inquietudes. Por ejemplo, el tema LED. Ajá. El tema LED. Antes que el tema LED, el gobierno, digamos, las entidades que realmente tienen la última palabra decisoria en términos de la utilización de unas luminarias o de otras. ¿Cuál es el grado de actualización que tienen? Por ejemplo, sea EDESA, sea LUSAL, bueno, en este caso probablemente LUSAL, ellos están acá en Salta, sí, están adecuando su trabajo a las normas más novedosas o todavía estamos 2 siglos atrás. No, puedo decir con orgullo que Salta es una de las pocas ciudades que tiene una normativa con respecto a la parte de iluminación, al cuidado del medio ambiente, a bajar el consumo de energía en iluminación y a pedir ciertas características técnicas mínimas que tiene que cumplir la luminaria de calle. Eso porque estuve yo dentro de obras eléctricas y alumbrado público. Y con el ingeniero Montellano, que es el que está dirigiendo la parte del USAL, también él está muy consciente de todo lo que es la parte de polución lumínica y contribuye muchísimo en seguir la normativa que hemos logrado hacer sancionar en el Consejo Deliberante. Es una ordenanza. En esa ordenanza Salta adhiere a la normativa de iluminación de la AADL con respecto a los niveles de iluminación de calle, a la iluminación de CIE con respecto a los lugares de parquizado y senderos de caminerías,
y al de la IESNA con respecto a los estacionamientos públicos, ¿sí? 3 normativas hemos tenido que adherir para poder tener completo el panorama de lo que es alumbrado público. Y en esa normativa me dice que como mínimo tengo que tener el nivel, dependiendo el tipo de calle que tenga, pero no puede subir ese nivel de iluminación más del 50% de lo que pide la norma. Entonces, si la norma me dice que para calle residencial tengo que tener 10 lux, el proyectista no me puede poner más de 15 lux en el proyecto. Ahora, yo les comento que como proyectista de iluminación es difícil conseguir eso respetando la uniformidad de la calle, porque piden una cierta uniformidad para no ver ese cebreado, ¿sí? La uniformidad para una calle residencial es del 0,25, es decir que entre el máximo y el medio tiene que, entre el medio y el mínimo no puede haber una diferencia más de 4:1. Esa es la cuestión. Y como en las calles de Salta o en las calles de la mayoría de las ciudades ya están puestos los postes y hay que adecuar la iluminación a los postes, que sería la geometría que nosotros tenemos en las calles, por ahí es difícil alcanzar ese solo el 50%, a veces se nos va un poco más arriba. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Si usted hace un proyecto nuevo, que no tenga la geometría, sino que sea nuevo, alcance no más del 50%, con la regularidad a todo que diga la normativa. Ahora, si usted está haciendo una readecuación, puede llegar a un 100% más, es decir, en vez de 10 lux, hasta 20, pero respete la uniformidad. La uniformidad es lo más importante, porque eso es lo que nos da a nosotros la sensación si la calle está bien iluminada o no está bien iluminada. Es la que nos da la sensación de seguridad cuando yo camino, ¿sí? Que no voy a pasar por un lugar oscuro, que no voy a saber qué hay en el medio. Recuerden que el ojo se va acomodando a medida que nosotros hacemos el trayecto de un lugar iluminado a uno menos iluminado. Más de uno ha entrado desde afuera a una casa y te determina que no veo nada, porque claro, se tiene que acostumbrar el ojo de la luz de la calle, del mediodía, a la luz de la casa, que es un salto muy grande, a veces son 10 veces o 15 veces más la luz que hay afuera que la luz que hay adentro. El ojo se acomoda y empieza a ver. Fantástico, porque el ojo tiene una acomodación impresionante. Ahora, tarda más en acomodarse de brillo a oscuridad que de oscuridad a brillo. Entonces, tenemos un lapso más grande de acostumbrarnos desde que yo tengo más luz a menos luz. Y ese es el problema con el que nos encontramos, con los cuales nos sentimos inseguros. ¿Por qué? Porque yo vengo de un espacio que tiene más luz y de pronto paso a un espacio que tiene menos luz. Mi ojo no está tan acostumbrado y lo ve más oscuro de lo que es. Entonces, por eso es que la uniformidad es tan importante para sentirnos seguros, ¿sí? Bueno, y en Salta tenemos esa normativa donde nos fija un máximo, una cota máxima de iluminación, nos dice cuáles son los niveles que tienen que respetar para los distintos lugares y además nos dice que tenemos que tener un proyecto de iluminación que respalde a cualquier proyecto que se haga en la vía pública, tienen que presentar un proyecto de iluminación que respete eso, y con las características mínimas de calidad que exige la municipalidad. Es decir, no es que en LED hay un montón de cosas que se ven. Estas luminarias, por ejemplo, tenemos luminarias de calidad. ¿Por qué? Porque tienen el THD que corresponde, porque el coseno de phi es el que corresponde, porque me da la cantidad de lúmenes por vatio elevada. Entonces, la Municipalidad de Salta ha puesto cosas técnicas mínimas que tienen que cumplir. Por ejemplo, no puede haber una luminaria de calle de menos de 100 lúmenes por vatio. Significa que estamos desperdiciando energía si tenemos una de menos de 100 lúmenes por vatio. Entonces, si me presentan una luminaria con esa característica, tiene que ser rechazada.
No puede haber una luminaria que tenga un THD mayor del 20%. ¿Por qué? Porque cuando yo la quiero instalar voy a tener que poner un neutro más grande, en donde acá está en cable. Entonces están rechazadas las que tienen el THD mayor al 20%. No puedo tener una luminaria con un coseno de phi menor a 0,9. ¿Sí? Porque si no voy a tener que poner capacitores dentro de la línea para poder compensar, etcétera, y que no me cobre multa la empresa prestataria. Además, la distribución de la iluminación, es decir, cómo ilumina, tiene que tener ciertas características especiales, tiene que ser amplia en los costados, tener una buena cantidad de luz hacia adelante, tener un poquito de luz hacia atrás que me pueda poner luz en la vereda, que la cantidad de luz que me da para la zona de arriba, es decir, el flujo luminoso hacia arriba, tiene que ser no más de E2, es decir, tiene que ser menor o igual al 5% el flujo para arriba. Todas esas cosas técnicas están puestas en la Municipalidad de Salta, dicen menos de esa característica, menos de esa calidad no me pueden vender. Se las vamos a rechazar. Porque el vecino es el que paga la luminaria, ¿sí? Y no son baratas. Entonces, es importante tener cosas de calidad y que duren en el tiempo, ¿no? Que uno las ponga y a los 3, 4 meses ya tengo la mitad de la red apagada. Para eso, ¿para qué el puesto? El pan para hoy, hambre para mañana. Hay una cierta calidad. La vida útil de la luminaria no puede ser menos de 50.000 lumen, de 50.000 horas para las luminarias de calle. Ya hay luminarias de 100.000 horas. Ya hay luminarias mucho mejor. Esto va avanzando. Bueno, cuando nos cuentan las normativas 2 años atrás, eran medio exigentes, estaban juntos con otras normativas internacionales, pero ya hay que empezar a ayornar. Bueno, creo que Salta somos unos privilegiados en la cuestión de los norte. Por ahora. Bueno. Espero que el resto de la gente también lo copie. Sí, pero hay un mal hábito, ¿no? Se me ocurre a mí que es como transversal. Creo que nos afecta a todos. Y creo que en algún momento lo conversamos. Le dicen el efecto del LED. El efecto rebote. El efecto rebote del LED. Sí. Que tiene que ver con el mal hábito. No sé si ustedes han escuchado del efecto rebote, se trata de, como el LED consume tan poquito con respecto a las otras tecnologías que teníamos antes, si comparamos con la tecnología incandescente, el poquito ese que teníamos antes, consume solo el 10% para darme la misma cantidad de luz. Si yo comparo con la fluorescente compacta, consume el 40% para darme la misma cantidad de luz. ¿Sí? Igual con la de descarga. Entonces, mi consumo es mucho menor. Entonces dicen, bueno, casi no consume, entonces le pongamos más potencia. O lo dejan todo el día prendido. Consume, mirá, si apenas se mueve. Pero estamos ahorrando, queremos ahorrar, bueno, hagamos realmente ahorro. Y esto nos da la posibilidad de ahorrar un 60% de energía de lo que teníamos antes. Entonces lo tenemos que aprovechar, no sobreiluminemos porque derroche de energía, no lo tengamos prendido al vicio. Cuando ustedes vean luces prendidas en la calle de día, el Luzal tiene un 0800 que ustedes llaman y dicen la luz está prendida en tal lugar, y ellos van, se fijan, cambian las fotocélulas, si tienen cambian, ya están el problema. Entonces, tenemos que callar con el sistema. Claro, no hay que callar. Es muy proactivo con el sistema. Entonces, al 0800 siempre están contestando, tienen 2 personas que contestan en el teléfono, donde piden a uno dónde es y el número de teléfono por la duda. General, que llamen, dicen que tienen comprendida de la esquina o de su cuadra, para que después que ellos arreglan el problema, te llaman por teléfono y dicen, mire señora, nosotros arreglamos el problema. Que donde yo vivo hay una ruta Que que trata la mitad nada más iluminada, es larguísimo. Bueno, lo que pasa es que el USAL es una empresa que atiende únicamente el líquido de la ciudad de Salta, el municipio de Salta. Y la ruta, que es la circunvalación,
hay una parte que no es de Salta, llega hasta un lugar donde dice aquí hasta aquí atiende el USAL, y el resto, si se apagó, se apagó. Porque corresponde a otro municipio. Entonces, parque industrial. Ah, en el parque industrial, no, lo que pasa es que el parque industrial, si está dentro del parque industrial, corresponde al parque industrial. No lo atiende el USAL. Ah, es privado. Es privado. Claro. En algún momento sé que tuvieron algún convenio con USAL para que le hicieran mantenimiento, pero el contrato se acabó y no lo renovaron. Entonces USAL ya no le atiende la iluminación del parque industrial. Si la avenida está por fuera del parque industrial, sí, llaman al 0800 y te solucionan el problema. Es 0800 35 58 72. Sí, 58, 72. 0800 35 58 72. cuando uno pone el teléfono, sale de USAL. Las luminarias, perdón, yo estoy Sí. hablando, no te escucho un montón de cosas. Las luminarias que cruzan el cerro San Bernardo, el de la escalinata, Sí, esos están prendidos toda la noche. sí, toda la noche está prendido. ¿Hay alguna eficiencia o sistema eficiente que permita que, por ejemplo, esos espacios que son públicos se pueda configurar para que no permanezca toda la noche? Además, a las 12 de la noche se cierra el paso. Y sigan muchas prácticas. Claro, no haría falta. No debería hacer falta, pero se mantiene prendida por un tema de vandalismo. Por eso es que la mantienen prendida. Porque cuando la apagan, como no hay nadie que cuide a la noche, se va y se la roba. Y cada vez están prendidas, están electrificadas, nadie para ir a electrocutarse. Claro, entonces están prendidas, pues no se las roben. Porque es el tema. Claro. En caso de día hay gente, entonces no están con electricidad, porque hoy día no hay electricidad, por lo menos hay gente que pasea por ahí, Mira, entonces no se las pueden robar. claro. El tema es el vandalismo. Es terrible el vandalismo, muy terrible. En muchos casos las luminarias tienen que ser antivandálicas porque la gente las termina sacando. Y si ustedes han visto luminarias solares, por ejemplo, ¿sí? Que tienen como el panel solar, que también son buenas para mantener el medio ambiente, hay que tener mucho cuidado, pero como la pueden desenrocar, se la llevan y se la llevan a su casa y la instalan en su casa. Así que el vandalismo es patrón, hay que poner una serpentina así por alambre púa. Claro, de hecho, a veces las columnas son tan altas, no por necesidad, sino por evitar. Sino por evitar el vandalismo. Bueno, los tableros de iluminación han tenido que poner 5 metros, se robaban las llaves térmicas, diferenciales. Entonces, 5 metros ya es un poco más difícil cuando lo ven subiendo alguno. Así que, bueno, ya saben que va a robar. Menos. Sí, bueno. Así Voy a ver si hay una consulta online, sí. porque es muy clara la exposición, muy claro todo. Felicitaciones. De nuevo, muy clara la exposición, ninguna consulta. Bueno, muy bien, chicos. Chicos, hay un plan de cierre que los invitamos a compartir Gracias. y seguramente se sacarán consultas y certificados. Gracias. ¿Te tengo esto acá? Sí. Dejar de grabar y dejar de compartir. Muchísimas gracias. Excelente. Como siempre. Bravo. Sí. Sí.